¿Cómo encontré a Oreo? Aquí donde lo pueden ver ya está mejorcito. Ya tiene pelito, ya no tiene ese hongo blanco que tenía, ya no tiene la lagaña que tenía en los ojos, ya se detiene mejor porque antes no se detenía. O sea, físicamente él está mucho mejor que cuando lo encontré. O sea, me partía el alma, la verdad. Por eso, como lo digo en audios pasados, me drenaba, o sea, de verdad, porque estaba sumamente mal. Me daba no sé qué verlo temblar, no se detenía de debilidad, o sea, verle un montón de cosas. Así que aquí está mucho mejor, imagínense, qué terrible. Oreo es el resultado de la gentuza, ¿verdad? Como muchos perritos en el mundo, o sea, gentuza sin corazón, que lo único que saben hacer es abandonar, ignorar, mirar para otro lado, solo pensar en ellos como el asadón, ¿verdad? Solo para adentro, para adentro, para adentro, a ver quién le quito, a ver de quién vivo, de quién me aprovecho. Entonces, y pues les vale madre los animalitos. Ya gente gentuza, sin escrúpulos, sin empatía, sin una gota de amor, solo pensando en ellos mismos. Y bueno, si sigo no termino jamás. Y lo más triste es que no solo se trata de los perritos de la calle, porque hay veces hay perritos que tienen dueño, entre comillas, ¿verdad? De gente que hay, que sí, que tiene sus perritos, sus gatitos, pero son puro cuento, del diente al labio, porque son perritos que viven como que no tuvieran a nadie, sin comida, sin agua, sin cariño, sin cuidados, y así pues no vale la pena, ¿verdad? Ya eso es maltrato. Maltrato totalmente. Entonces yo encontré a Oreo en un mundo así, de miércoles, de indiferencia. Ya, o sea, horrible. Recuerdo, una anécdota rápida, recuerdo el día que lo fuimos a rescatar, ¿verdad? Porque yo estaba de chingar y chingar. Recuerdo que estaba en un lugar, ay, me acuerdo que una persona, no voy a decir si era hombre o mujer, ¿verdad? Porque aquí lo importante es Oreo, ¿verdad? Lo importante es mostrarle a la gente, culturizarla, ¿verdad? Para que sean empáticos con seres igual y mejores que nosotros. Me acuerdo de una persona, ay, que hablaba de Dios, Dios aquí, Dios allá, que él era hijo de Dios, que él todo lo ponía en manos de Dios. O sea, él casi que era el Mesías. Se llenaba la boca esta persona, ¿verdad? Y vengo yo y le platiqué, ¿verdad? O sea, que necesitaba pues llevarme al perrito porque la verdad que yo ya había rescatado, pero chiquitos, no grandes. Entonces, pues, aunque yo tuve una conexión con él inmediatamente. Yo sabía que no era un perrito violento, yo lo sabía. Pero pues, ¿verdad? Siempre tenía que tener algunos cuidados yo, y la cosa que la persona me dijo que sí, que lo podíamos hacer a la hora de la hora, ni miércoles. Pero como yo no me espero de nadie, porque yo sola nací, no nací con nadie. Entonces, busqué por otro lado y exactamente. Lo hicimos. El día que lo fui a rescatar, que lo fuimos a rescatar, pasó una vieja con una bichita. Bien me acuerdo. Pasó una mujer con una bichita y jaló a la bichita. Yo ya le tenía a Oreo puesto un cordoncito en el cuello. Él estaba sentadito esperando, como que él entendía que nos íbamos. Y me tocó buscarlo porque ni estaba. Y yo, no puede ser que no lo encuentre. Pero sí, ahí estaba. Ya suerte, ahí estaba. Bendito el universo que ahí estaba. Entonces, y la vieja jaló a la bichita, ¿verdad? La apartó. Me imagino que, o sea, le daba asco, le daba de todo. Y yo me pongo a pensar, y si lo vieran ahora, digo yo, que come mejor que ellos, que vive mejor que ellos, porque no da el que tiene, da el que quiere. El que quiere dar, se quita el pan de la boca, deja de tener lo necesario él para dárselo a ese ser que ama. Entonces, y así está Oreo, él es la prioridad. Entonces, o sea, de verdad que este tema de los animalitos me enciende, hace que la sangre me hierva, porque de verdad que es increíble cómo puede uno estar rodeado de gente, como les digo, ay, Dios aquí, Dios allá, me acuerdo yo, y a la hora de la hora, pero como yo no espero nada bueno de la gentuza, la verdad. Entonces, ya sabía yo, y ya tenía también mis conectes por otro lado. Y bim, bam, bum, bam, lo hicimos y listo. Y aquí, en el video anterior que acabo de poner, ¿verdad? Donde fuimos a su primera cita, ahí ya estábamos a un pelín de convertirme en su mamá. Porque primero, pues, fui su madrina. Pero ahí estaba a un pelito porque yo dije, yo no voy a haber invertido, porque él no fue un gasto para mí, él fue una inversión de amor, de tiempo, de dinero, de todo. Yo dije, yo no voy a haber invertido tanto tiempo, tanto amor, tanto esmero para dárselo a una gentuza que no me lo cuide como yo lo quiero cuidar, ¿verdad? Porque sin embargo puse a buscar, ¿verdad? Cualidades. No, nadie tenía las cualidades que yo necesitaba. Así que no. Así que en el video anterior estamos a un pelín de convertirme ya en su mamá y dejar de ser su madrina. Voy a subir unos videitos ahí donde todavía lo voy a visitar, a darle sus medicinas, porque yo iba a darle sus medicinas, a dejarle sus cositas que él necesitaba, sus comidas, todas las cosas que él necesitaba, porque son como nosotros como personas. Entonces, no, hombre, fue algo maravilloso para mí, de verdad. O sea, que el universo me lo haya puesto en mi camino, porque yo le di, pero él me dio más a mi nombre. Yo amo, y no hay nada como amar a un ser, amar a una persona. Para mí, Oreo es una de las personas más importantes en mi vida. De verdad, lo amo tanto. Y por eso cuando pienso en él, cuando hablo de él, no sé, me lleno de una vibra, de una energía positiva. O sea, de verdad, me encanta platicar de él, de lo que come, de lo que hace, de sus jueguitos, de la forma en que hace que yo me sienta feliz.
con solo verlo. No necesita hacer nada, solo verme con sus ojitos. Entonces, hay que culturizarnos, ¿verdad? A darnos cuenta que los animalitos no son cosas, no son sillas, no son mesas. Ya eso que dicen ahora que son seres sintientes. ¡Qué pésimo nombre de ley! Seres sintientes, que esa miércoles. Si ellos han sentido toda la vida. Quien no se da cuenta es la gentuza. Es la gentuza, no porque ellos toda la vida han sentido dolor, han sentido frío, tristeza, calor, hambre, sed, que es esa miércoles, seres sintientes. Se me hace un nombre tan estúpido, pero bueno, ni modo, ¿verdad? Lo importante aquí es eso, que el bienestar animal está creciendo, está en todo su apogeo. Me fascina ver esas noticias en todos los países ayudando a los animalitos. No, es una maravilla, de verdad. Esto me hace pensar, híjole, de que la humanidad hay gente linda, hay gente buena, hay gente que, por ejemplo, la persona que bañó a Oreo, no, hombre, esa mujer se tiene mi respeto, tiene, de verdad, yo la admiro como a nadie. Yo no admiro gentuza famosa cantante. No. Me los paso por el arco del triunfo. Ni sigo a esa gentuza por eso. Pero a gente así como ella, no, hombre, yo la respeto, la admiro, me quito el sombrero ante esa mujer que se dedica a cuidar y ayudar a los animalitos. Ya, esa gente sí vale la pena. No la gentuza que dice que canta, dice que actúa, me valen madre. Entonces hay que darnos cuenta, ¿verdad? Que los animalitos son no, ni como nosotros. Son mejores que nosotros. Así que hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Si tenemos perritos, gatitos, animalitos, llevarlos al médico, estar pendientes de su comida, de su agua, de si se sienten mal. Uno tiene que observarlos para darse cuenta. Dejar atrás la tacañería. La gente cuando es tacaña, menos tiene. Porque el universo así es. El universo te da lo que tú das, definitivamente. O sea, el universo es como una cueva. Quienes han ido a una cueva, que yo creo que todos hemos ido a una cueva, si entramos a una cueva y decimos hola, la cueva que nos va a responder hola. Si decimos, qué sé yo, azul, nos va a decir azul. Así es la vida. La vida te da lo que das. Y no hay nada como cuidar, proteger, darle tu lealtad a una persona como los perritos. Personitas de 4 patas. Así que bueno, así fue como conocí a mi bebé Oreo, al amor de mi vida, lo adoro, es un perrito tan inteligente, tan noble, tan bueno, y me encanta verlo, que ahora está más bello que nunca. Estoy cuidándole su peso ahorita, ¿verdad? Porque se me ha pasado un poquito de peso, pero está bien, ahí está. Y les voy a ir mostrando videitos de cómo le cocino, de sus vitaminas, de cómo le cepillo los dientes, cómo le limpio sus orejitas, ¿verdad? Poco a poco, porque pues también tengo que trabajar para él mismo, así que a veces no me queda chance de nada, pero bueno, ahí vamos a estar. Y todo esto en pro de los animalitos. La gente que comparte cosas de animalitos no lo hace por fama, por likes, no, eso nos vale madre. Sino que es para el bienestar animal, porque a la gente se le queda y lo empieza a hacer con sus animalitos. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Así que bueno, nos vemos en los próximos videos. ¡Chao!